Momento hemos compartido algunos conceptos de esta sección de la Escritura, pero que hoy queremos retomar. Hemos cantado de que Él es el Rey, celebramos que Él es el Rey, que Jesús es Rey. Y cuando entonamos ese hermoso canto, viene a mi mente este pasaje que leemos hoy de Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12. Un texto que hemos en algún momento leído para algunas reflexiones que hemos tenido en medio de nuestras actividades, pero que nos recuerda la importancia y la relevancia de reconocer y entender que Jesús es el Rey, que Jesús es el Señor. Él es el Rey sobre todas las cosas. Dice la Escritura en Mateo capítulo 2, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Qué ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Jerusalén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Padre, oramos para que tu palabra compartida en esta tarde impacte nuestro corazón y nos motive a vivir cada día para la gloria, honra y alabanza de tu santo nombre. Interesante este pasaje de la Escritura y bueno, viene a mi mente precisamente estos días, esto de final de año, inicio de año, que por lo general algunas comunidades alrededor del mundo, inclusive en nuestros propios entornos, por lo general tenemos ciertas celebraciones que son parte de la liturgia o del culto de algunas iglesias cristianas. Que celebran precisamente el 6 de enero, el Día de los Reyes o el Día de Reyes, como le llaman algunos. Y algunas personas por lo general siempre se preguntan: bueno, pero ¿cuál es la razón de esta celebración? ¿Por qué es que celebramos en diciembre, el 25, el nacimiento de Jesús, y el 6 de enero celebramos o tenemos un recordatorio y hablamos acerca del Día de Reyes? Bueno, el Día de Reyes está asociado con este relato, precisamente de Mateo capítulo 2, versículo 1 al versículo 19, cuando estos magos, como dice la versión Reina Valera, y algunas otras traducciones dice sabios, probablemente eso nosotros no necesariamente en nuestro entorno asociamos la magia con cosas buenas, pero la traducción está asociada probablemente con personas que observaban los astros. Astrólogos, digámoslo así, o astrónomos, personas que miraban las constelaciones, las estrellas, los planetas y el movimiento de estos, y según el movimiento, pues ellos determinaban
asuntos ligados con la luna, con el sol y con algunos fenómenos propios que se daban en medio de la naturaleza. Probablemente era ese tipo de personas los que narra este pasaje, y es precisamente este pasaje de el que está asociado con esta celebración que es tan notoria en muchos de nuestros entornos latinoamericanos, el famoso Día de Reyes. Pero interesantemente, en las comunidades cristianas, principalmente las comunidades orientales, cuando hablamos comunidades orientales, estamos hablando las comunidades que están en la Europa del Este. Muchas de las iglesias armenias y de otros lugares, el 6 de enero celebran la encarnación y recuerdan la encarnación. La encarnación, la celebración y la manifestación del Hijo de Dios en medio de los hombres, pero también reconociendo que en esa encarnación se estaba dando la manifestación del Hijo de Dios en medio de la humanidad. Las iglesias orientales, por lo general, celebran el nacimiento de Jesús no el 25 de diciembre, como las iglesias de Occidente, sino que la celebran el 6 de enero. Entonces, en muchos entornos, la celebración del nacimiento y la encarnación de Jesús no es el 25 como en nuestra tradición occidental. La Iglesia Católica Romana y muchas de las iglesias evangélicas alrededor del mundo, por tradición, celebran el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Pero las iglesias orientales por lo general lo hacen el 6 de enero, lo que se llama la famosa Epifanía, la manifestación entre los hombres del Hijo de Dios. Pero también en algunos entornos de la iglesia occidental, el 6 de enero se celebra o se recuerda la visitación de los sabios a Belén para encontrarse con aquel niño que había nacido. Interesante todo eso. Bueno, tenemos un músico aquí de fondo para ¿cómo se llama? Para amenizar la predicación. Qué interesante eso. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de los magos y de los sabios, visitando Jerusalén y encontrándose con el Redentor, no necesariamente fue porque ellos llegaron el día en que nació Jesús. El relato bíblico no nos dice que el momento en que ellos llegaron fue el preciso momento en que Jesús nació. Probablemente por razón de este relato y algunos otros relatos de los evangelios, ellos llegaron en un momento donde Jesús ya tenía semanas o probablemente algunos meses de haber nacido. Nuestra tradición por lo general lo asocia y pensamos de que él llegó a ese lugar precisamente el día que él nació, pero el relato bíblico no nos asevera eso. Lo que nos plantea básicamente es que ellos llegaron a ese lugar y encontraron al niño que ya había nacido y que probablemente tenían algún tiempo José y María de estar viviendo en ese lugar donde habían estado ya por algún tiempo. Pero esta historia es significativa para nosotros hoy, porque nosotros necesitamos, cuando recordamos la epifanía de Jesús, la manifestación de Jesús en medio de esta humanidad, necesitamos tener presente que es la manifestación del Rey en medio de los hombres. Cuando nosotros hablamos de Jesús como el Rey, estamos hablando como aquel que vino y se manifestó en medio de nosotros. El Verbo hecho carne, manifestado en medio nuestro como Rey y como Señor. En algún momento un famoso escéptico francés llegó y dijo en algún momento de la historia, y era un escéptico religioso, decía que el libro más importante jamás escrito es el Evangelio de Mateo. Y uno dirá, ¿por qué un escéptico, una persona que cuestionaba a Dios o la Biblia, hablaba en términos que el libro de Mateo era uno de los libros más importantes jamás escrito? Bueno, probablemente la argumentación de este famoso escéptico francés está vinculada con el hecho de que el libro de Mateo nos hace una descripción
de que Jesús es el cumplimiento de aquel rey prometido que había de venir y manifestarse en medio de los hombres. Es por eso que cuando usted va a los evangelios, usted encuentra que cada uno de los evangelios tiene un énfasis particular. Cada evangelio tiene un enfoque particular. Mateo, en sus capítulos, presenta a Jesús como el rey. Como el rey, aquel que había sido prometido, que era Señor sobre toda la creación y rey. Si usted va al evangelio de Marcos, usted encuentra que Marcos presenta a Jesús como el siervo, como el servidor, el que vino a servir. Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Lucas lo presenta en su humanidad. Juan lo presenta en su divinidad. Por eso Juan en su evangelio constantemente dice, presenta a Jesús en sus discursos: yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese yo soy, que en el Antiguo Testamento constantemente Dios, cuando se presentaba ante los hombres, él se presentaba como yo soy el que soy. Y Jesús en el evangelio de Juan se presenta con su carácter divino: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces Mateo presenta a Jesús como el rey, y ciertamente ese rey nació allí en un pesebre, en un establo, en la ciudad de Belén. Cuando usted lee el evangelio de Mateo, usted en el capítulo 1 encuentra que en sus primeros 17 versículos usted va a encontrar a Mateo presentando la genealogía del rey. Y lo que procura esa genealogía es decirnos que Jesús pertenece a una estirpe real. Él es rey. Él es el rey. Y esa descripción genealógica está procurando hacernos ver que él desciende de una línea que viene desde David. Él es el rey. Cuando usted llega a la segunda parte del capítulo 1 de Mateo, usted va a encontrar que se describe el nacimiento de Jesús en el capítulo 10, en el versículo 18 hasta el 24. Llega el capítulo 2 de Mateo y usted encuentra que después de que Jesús nace, es que estos sabios de Oriente llegan a Jerusalén y generan todo un revuelo. Y usted se preguntará, ¿y por qué generan todo un revuelo? Porque imagínese a unos extranjeros que llegan a Jerusalén, una ciudad judía, y empiezan a decir: hemos venido a buscar al rey de los judíos. Y todo el mundo: bueno, el rey de los judíos es Herodes. Ese idumeo que vive allí en este templo, en la calle tal, en la avenida tal, ahí está el rey. Pero ellos no venían a buscar a Herodes. Ellos venían siguiendo una señal de una estrella que los había guiado, y como astrónomos, ellos decían: esta señal nos está llevando a un lugar concreto y particular. Pero ellos no estaban buscando a Herodes. En medio de todo esto, la llegada de estos hombres pone de manifiesto el encuentro que ellos tienen con el rey. El encuentro que ellos tienen con aquel que se había manifestado en medio de los hombres. El rey y señor tomó la forma humana para habitar en medio de nosotros. Esos sabios, esos hombres llegan a Jerusalén, se encuentran en la ciudad, y dice el capítulo 2 en sus primeros versos que Jesús nació precisamente allí en Jerusalén, nace en Jerusalén de Judea en días de Herodes, y precisamente es en ese tiempo que vienen estos hombres de Oriente a Jerusalén y empiezan a decir: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella, una señal, hemos seguido desde Oriente y venimos a adorarlo.
Ha habido una señal que desde tierras lejanas nosotros vimos y que nos indicaban y nos guiaban hasta este lugar. Hay una serie de personajes interesantes en este relato. Primeramente Jesús. Jesús, el rey que nace en Belén, en medio de una situación particular. Belén era la ciudad donde el rey David había nacido, una ciudad con cierto nivel de relevancia, pero una ciudad rural, digámoslo así. Jerusalén era la ciudad cosmopolita, la ciudad grande. Belén era un lugar que por tradición se reconocía como la casa o el lugar donde el rey David había nacido, y allí nace Jesús. Pero el pasaje no solamente nos habla de Jesús, nos habla de José y de María. Y uno se pregunta, ¿y por qué estos padres llegan a este lugar y Jesús nace en este lugar? Bueno, ellos llegan a este lugar porque Lucas capítulo 2, que no vamos a leer, verso 1 hasta el versículo 6, nos dice que todos los judíos fueron convocados para un censo. Igual que el censo que estamos haciendo en Ciudad de Panamá en estos días, ¿verdad? Pero en aquella época, los que eran censados tenían que ir a su tierra de origen. Entonces, José y María, como eran originarios de esa región, ellos viajan. Probablemente María iba embarazada. Llegan a este lugar para poder participar del censo. Me imagino que José y María aprovecharon el viaje para visitar a la familia, para estar con familiares y gente cercana. Se quedan en ese lugar y estando en Jerusalén y no teniendo dónde quedarse, se tienen que hospedar y se tienen que quedar en un lugar que era el lugar para los animalitos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De granja. Se quedan allí y ahí nace Jesús. Nace en este lugar, en ese pesebre, en ese establo, y ciertamente en ese lugar es donde posteriormente los sabios encuentran al niño nacido, al rey que había nacido y se había manifestado. Pero ellos estaban allí por razón de un censo. Ellos estaban allí por razón de que tenían que ir para cumplir con un deber cívico, ser censados, para saber cuánta población había, cuánta gente había en tal región o en tal otra región. Había un censo para esto, pero ellos no son los únicos personajes. El otro personaje es Herodes. Herodes, un idumeo, o sea, cuando hablamos de un idumeo, alguien que vivía en la región de Seir, la región de Esaú, al sur de la nación, que estaba reinando desde hacía 36 años sobre Judá, sobre esa región, y que contaba con todo el respaldo de Roma. Un hombre con sed de poder, un hombre que buscaba permanecer en el poder a toda costa, y que el pueblo lo consideraba un usurpador, un traidor y en esencia un títere de Roma. O sea, los judíos lo consideraban como un hombre que era manipulado por Roma y un hombre que había traicionado los preceptos y los ideales hebreos, judíos, y que ciertamente él se movía según los intereses de Roma. Un famoso emperador romano una vez llegó y dijo acerca de Herodes el Grande: es más seguro ser el cerdo de Herodes que ser el hijo de Herodes. ¿Y sabe por qué dijo eso? Lo dijo porque este hombre, con esa trayectoria, había matado a muchos de sus hijos, a su esposa, a la suegra, no porque la suegra era mala gente, sino porque era un medio psicópata, y mató a toda su familia por el temor de que aquellos que estaban alrededor de él lo quitaran del poder. Ese era Herodes, ese hombre con ansias de poder, era el hombre que estaba reinando en ese lugar. Ciertamente un hombre que tenía todo un trasfondo, toda una serie de problemas. Los otros personajes del relato son los sabios, los magos, según el lenguaje de la Reina Valera. Estos hombres que son guiados por un fenómeno astronómico llegan hasta ese lugar y lo primero que llegan y dicen es: ¿dónde está el rey de los judíos? Ellos van
a los canales oficiales. Ellos van con las autoridades y preguntan por el rey de los judíos. Probablemente porque ellos decían, si hemos sido guiados por esta señal del cielo de que había de nacer un rey en medio de esta región, ellos no venían preguntando por Herodes. Pero cuando Herodes se entera de todo esto, cuando Herodes y la población empiezan a escuchar a estos hombres hablar de que estos sabios estaban buscando al rey que había nacido, todo el mundo se preguntaba en medio de la inquietud de qué está pasando en este lugar. ¿Cómo es posible que esta gente, extranjeros, no judíos, vienen a este lugar preguntando por el rey de los judíos que había nacido y que querían adorarlo? Todo el mundo estaba sorprendido, todo el mundo estaba perplejo, todo el mundo estaba inquieto. ¿Qué es esto que está pasando? Porque el rey en este lugar, el rey que nos gobierna y que está autorizado para gobernarnos por parte del poder romano, es Herodes el Grande, el que tiene 36 años de estarnos gobernando en este lugar. Pero esta gente viene y nos dice de que ha nacido el rey de los judíos. Claro, la manifestación o la epifanía del rey empezó a generar conmoción en medio de la ciudad. La ciudad se convulsionó, porque dice la escritura en el verso 3 que oyendo esto, el rey Herodes se turbó y Jerusalén con él. Y turbarse es cuando alguien entra en un estado de crisis, en una intranquilidad y en una inquietud profunda, porque llega y dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? Porque vienen hablando de un rey que ha nacido. No he sabido aquí de ningún rey que ha nacido, si yo soy el rey y el que gobierno sobre estas tierras. El rey inmediatamente se siente amenazado por esos planteamientos e ideas que estaba escuchando de estas personas, y se empieza a generar todo un bullicio y una agitación en medio de la corte, en medio del pueblo, y empiezan a llenarse de inquietud. Él, que estaba siempre a la expectativa de que si se levantaba alguien contra él o alguien que pudiese querer tomar su posición como rey, él inmediatamente reaccionaba para quitarlos del camino. Él asesinó a sus dos hijos, Alejandro y Aristíbulo, por causa de esos temores, a su esposa Mariane, a la madre de ella, Alejandra. Mató a 300 oficiales de la corte porque sospechaba de ellos, de que iban a quitarlo del poder. Este hombre, él, sintiendo las amenazas y escuchando que había un rey que había nacido, empezó a sospechar de deslealtades. Alguien se está confabulando, alguien está maquinando algo en medio de este lugar y necesitamos tomar alguna acción. Y él lo que hace inmediatamente es que él llama a los eruditos religiosos para preguntarles, para decirles, bueno, aquí me están hablando de que se va a levantar alguien, que ha nacido alguien. Dice la historia o la ley judía algo sobre esto, y los sabios y aquellos religiosos en medio de la corte le dicen, bueno, lo único que viene a nuestra mente es lo que dice la profecía de Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, de que aquel que iba a guiar a Israel iba a nacer en Belén. Y él, cuando escucha aquello, probablemente él se llena de tremenda inquietud y empieza a decir, bueno, si estos hombres guiados por esa estrella vienen a este lugar porque dicen que ha nacido alguien, probablemente ese niño en este momento se está convirtiendo en una amenaza para mí. Se está convirtiendo en un problema para mí. Ese que dicen que es el rey de los judíos que están haciendo, y si el Antiguo Testamento, los profetas han dicho de que en Belén iban a nacer
Pues él inmediatamente empieza a sospechar de todo mundo y empieza a pensar qué es lo que yo puedo hacer en medio de toda esta situación. Lo que hace el rey Herodes es que inmediatamente él llama a los sabios de Oriente, se reúne con él, arma toda una reunión para recibirlos, para escucharlos y preguntarles ¿qué es lo que ustedes han sabido sobre este rey? ¿Cómo ustedes han llegado hasta este lugar? Dice que llamando en secreto a los magos, dice el versículo 7, indagó de ellos diligentemente tiempo de la aparición de la estrella. Si ustedes vieron esa estrella, si ustedes han venido en pos de ella, ¿desde cuándo es que ustedes han estado siguiendo el rastro de este fenómeno? ¿Desde cuándo ustedes han estado indagando de estas cosas? Y ellos le dijeron, bueno, ciertamente la estrella nos está guiando y nos está dirigiendo. Pues mire, a mí me interesa. Ustedes dicen que ustedes quieren ir a adorar a ese rey que ha nacido. Pues yo quiero también ir y adorarlo. Pues vayan y lo buscan y apenas ustedes tengan noticias de dónde está, yo quiero que ustedes vengan y me lo comuniquen. Porque yo también tengo un profundo deseo de ir a adorarlo. Imagínense, él simple y sencillamente estaba queriendo saber y tener noticias de quién era este niño, de dónde estaba y para tomar ciertas acciones. Bueno, el relato bíblico llega y nos dice que los sabios o magos de Oriente a Belén, encuentran al niño, lo adoran, reconocen delante de él que ciertamente era aquel que al cual estaban buscando y que la estrella los había guiado hasta ese lugar. Adoran en ese lugar al que había nacido probablemente tiempo atrás, le rinden reconocimiento, pero dice la palabra del Señor que ellos, avisados por revelación en sueños, son inquietados en sus corazones de no volver a Herodes y deciden regresar a su tierra por otro camino. Claro, Herodes inmediatamente, cuando ve que los sabios no retornan donde él para decirle dónde estaba el que había nacido, el rey que se había manifestado en medio de los hombres, él inmediatamente entra con su plan B. Su plan B es que inmediatamente él da un edicto de que todos los niños menores de 2 años, él hace cálculos sobre la base de todo lo que los sabios le dicen. Él dice, este niño no puede tener más de 2 años, pues vamos a decidir matar a todos los niños menores de 2 años, y él entra a ejecutar su plan B. ¿Por qué? Porque yo no puedo admitir, siendo el rey sobre esta tierra, que haya alguien en este lugar que comparta conmigo el reinado sobre esta tierra. En medio de todo eso, esta hermosa historia nos recuerda la epifanía, la manifestación del rey. Y creo que todos nosotros, cuando leemos esta historia, ciertamente reconocemos que Jesús es el rey. Él tiene una estirpe real. Él es el rey. Inclusive muchos estudiosos de este pasaje plantean y argumentan que el hecho de que los magos o los sabios de Oriente hayan venido hasta este lugar a adorar era una manera de expresar que las naciones no judías también venían a reconocer el señorío y el dominio de ese rey que había nacido en ese lugar. Y ciertamente el pasaje es tremendamente alusivo a eso. Nos recuerda que aquel que nació en Belén es el rey sobre todo. Era aquel que había sido profetizado a ser enviado, a ser el guiador de Israel y a traer esperanza no solamente a Israel, sino a las naciones. Es en medio de todo esto que nosotros, cuando hablamos de esta celebración del Día de Reyes, estamos asociando la historia con este relato, pero la estamos asociando también con el hecho de que Jesús es reconocido como rey.
por hombres que no eran judíos, por hombres gentiles que vinieron y se postraron delante de él y ofrecieron ofrendas delante del Señor. Un anticipo de que ese rey no es solamente rey de los judíos, es rey de toda la humanidad. Es rey y señor sobre toda la creación. Es por eso que cuando nosotros hablamos de la epifanía, la manifestación de Jesús en medio de los hombres, nosotros celebramos, como mencionábamos semanas atrás, celebramos la encarnación de ese que siendo Dios tomó la condición de hombre y habitó en medio de nosotros. Ese que siendo igual a Dios vino y tomó la condición humana, habitó en medio nuestro. El rey y es señor, manifestado en medio de los hombres, y nosotros celebramos eso. Lo conectamos a la Navidad, lo conectamos al nacimiento de Jesús como un hecho trascendental. Esta época usted y yo celebramos el nacimiento del Hijo de Dios, pero también celebramos que aquel que nació es rey. El rey. Y como mencionaba días atrás compartiendo este mismo pasaje en la comunidad de Otibé, nos recordábamos y nos poníamos a pensar, ciertamente el hecho de que Jesús se manifestó en medio de los hombres, se encarnó y tomó la forma humana, probablemente genera todo tipo de reacción. Genera todo tipo de manifestación y de reacción en medio de los hombres. Mire la reacción de Herodes. La reacción de Herodes es que vio en Jesús un problema para su posición como rey. Y probablemente hoy en día sigue habiendo mucha gente que ve en Jesús un problema, porque ven en la religión y ven en el cristianismo y ven en la fe cristiana un problema. Ven en la fe cristiana un problema. Nosotros tenemos que entender que en medio de este mundo hay gente que no ve a Jesús como el rey. Reconocen el reinado de cualquier otra persona, el reinado de cualquier otra gente, las posiciones de privilegio de cualquier otra persona, pero no la posición de rey de Jesús. Hoy en día encontramos a mucha gente como Herodes que en lugar de ver en él al Redentor, ven en Jesús un problema, un estorbo, un tropiezo. Y ciertamente Jesús, el Cristo, es un tropiezo para muchos. Hoy en día hay muchas personas que ven en Jesús un tropiezo para sus vidas. Por eso es que usted en ocasiones procura hablar y compartir el evangelio con ciertas personas y las personas te dicen, mire, de eso no me hable. De ese tipo de mensaje yo no quiero escuchar. Ese tipo de mensaje yo no quiero recibirlo. ¿Por qué? Porque yo no creo en eso. Porque ven en Jesús un problema. Encontramos a mucha gente no como Herodes, sino como los sabios que estaban en la corte, como aquellos religiosos que servían en la corte, que tenían una noción de la ley del Antiguo Testamento que anticipaba la venida de un rey. Pero probablemente muchos de esos religiosos, Jesús nació y habitó en medio de los hombres durante mucho tiempo, pero muchos de ellos no lo siguieron. Muchos de ellos sabían de que ese Jesús había nacido en Jerusalén y que unos sabios habían venido a adorarlo, pero ellos a través de los años y del tiempo, a pesar de que conocían la profecía y la manifestación del rey y del guiador de Israel en algún momento de la historia, no lograron sintonizar y entender que ese Jesús era el cumplimiento de las promesas que Dios les había dado. ¿Sabe? Hay mucha gente que hoy tiene noción de ciertos conceptos de la Biblia. Hoy en día proliferan personas. Mire, a mí me ha tocado conocer y tratar con personas que manejan la Biblia mejor que muchos evangélicos. Y son ateos. Personas que conocen, que citan, que mencionan la Biblia
y que muchas veces tienen una noción más clara de algunas cosas que algunos evangélicos en medio de los entornos de la iglesia. Tristemente lo digo, pero eso no significa que esas personas tienen una experiencia personal con Dios. Simplemente tienen un conocimiento y una noción acerca de ciertos conceptos que la Biblia menciona o de ciertos hechos históricos y que pueden citarlos y mencionarlos y compartirlos, pero no necesariamente los viven porque no necesariamente se identifican con ellos. Hoy en día tenemos cantidad de gente que proliferan en medio de los entornos de las iglesias evangélicas, que se sienten cómodos asistiendo a una iglesia, que se sienten cómodos llegando a una congregación, reuniéndose, cantando, saludándose, ven la iglesia como un club social donde venimos, compartimos, pasamos un buen rato, tenemos un compañerismo pleno entre nosotros, nos relacionamos, pero no tienen un compromiso con Dios necesariamente. Hay mucha gente así. Hoy en día hablamos de que en nuestros entornos evangélicos tenemos cantidad de gente que son cristianos culturales. Un cristiano cultural es alguien que, al igual que muchos musulmanes, llegan y dicen: yo soy musulmán porque mi abuelo, mi papá y mi familia es musulmana. Y hay muchos evangélicos que hoy en día llegan y dicen lo mismo porque sus abuelos, sus papás, sus hermanos y su familia asisten a la iglesia. Y yo también voy a la iglesia. Y yo soy cristiano porque mi familia, por tradición, es creyente, es cristiana. Y confunden el conocer ciertas nociones y entender o tener cierto acercamiento a ciertos conceptos de la Biblia, pero algo muy diferente es tener una experiencia personal con el Rey, el Redentor. Por eso, amados hermanos, encontramos a mucha gente como esos religiosos que asesoraron a Herodes y que le dijeron: ciertamente esto es lo que dice la ley sobre aquel que ha de venir. Hay mucha gente que te cita la Biblia y eso no necesariamente es indicio de que esa persona tiene una relación personal con Dios. ¿Sabe, amado hermano? Por eso es que nosotros necesitamos entender que en medio del entorno de la iglesia muchas veces vamos a encontrar cristianos culturales. Y eso es inevitable. Eso es una realidad. Porque muchas veces nos acoplamos a un sistema religioso en el cual nos movemos, en el cual nos sintonizamos, pero no necesariamente tenemos una relación con el Rey. Tenemos una relación con aquel que se manifestó en medio de los hombres, una relación personal que ha generado y ha producido transformación profunda en el corazón. Interesantemente, estos sabios que vinieron de Oriente, que siguieron un fenómeno natural que los dio hasta Belén, obviamente allí estuvo la intervención divina. Eso no fue simplemente un fenómeno astronómico, sino que Dios utilizó ese fenómeno para guiar a estos hombres. Esos hombres vinieron y reconocieron a ese rey que nació. Gentiles, probablemente gente que había escuchado acerca del judaísmo, que probablemente tenía noción de ciertos conceptos propios del judaísmo, pero que no necesariamente eran personas prosélitos judíos, eran personas que tenían sus propias prácticas, pero habían reconocido que había una señal que los estaba guiando a Israel, a la tierra de Palestina, y de que allí iban a ser un guiador. Y ellos vinieron y lo reconocieron. Y ellos se convierten en un prototipo de todos nosotros, gentiles, no judíos, que hoy en día venimos delante de aquel que nació y que es rey y que lo adoramos. Ellos se convirtieron en un prototipo de aquellos que posteriormente, que no necesariamente eran judíos, también reconocieron a Jesús como el Mesías, como el Rey enviado de los cielos para habitar en medio de nosotros y alumbrar con su luz en medio de las tinieblas. Un prototipo de todos nosotros, gentiles, que hoy adoramos a Jesús como el Rey y que reconocemos su epifanía,
su manifestación en medio de los hombres. Ellos fueron los precursores de las naciones que iban a venir a adorar. Y hoy, ese pueblo de Dios que adora a Jesús como el Señor y como el Mesías está compuesto con gente de todo entorno y de todo grupo étnico. Encontramos a judíos, encontramos a gentiles, encontramos a gente de todo lugar, de toda etnia y de todo pueblo que adora al Señor. ¿Sabe? Y aún la Biblia llega y nos dice que en el día final las naciones van a venir delante del Señor postradas para adorarle y para reconocerle. Ellos son el anticipo de todos esos pueblos que hoy en día estamos delante de aquel rey que se manifestó y habitó entre nosotros. Nosotros celebramos la Epifanía, claro que sí. Nosotros reconocemos la manifestación inicial del Hijo de Dios en medio de los hombres. Él vino a habitar en medio nuestro. A él, usted y yo lo reconocemos como rey. Usted y yo lo reconocemos como el Señor, el que está sentado en el trono y gobierna sobre toda la creación. Pero Dios no quiere que usted y yo seamos simplemente observadores o simpatizantes de ese rey. El Señor está queriendo que usted y yo nos convirtamos en seguidores de ese rey, en discípulos de ese rey, que venimos y le ofrecemos todo tipo de sacrificio, oro, incienso y mirra, que le ofrecemos todo tipo de reconocimiento y de adoración, ese rey que ciertamente se manifestó. Por eso celebramos la encarnación, celebramos la manifestación, la epifanía. Eso significa epifanía, la aparición, la manifestación del Hijo de Dios en medio de la humanidad. Él es el rey. Él quiere que usted y yo vengamos ante él y nos postremos y le adoremos. Él quiere que usted venga y no solamente tenga una vida religiosa, porque tener una vida religiosa no es complicado. Tener una vida religiosa solo requiere de personas que cumplan con ciertos requisitos que la religión plantea. Ir a cierto lugar, cumplir con ciertos mecanismos que la religión nos establece, vivir una relación con el rey, con aquel que se manifestó, implica más que cumplir los requisitos minuciosos. Si fuese por cumplir requisitos, los líderes fariseos en Israel eran expertos en cumplir con los requisitos del judaísmo. Y eran gente que trataba de cumplirlos cabal y estrictamente. Pero Jesús los cuestionó que eran sepulcros blanqueados. Blancos por fuera, pero por dentro estaban podridos. Entonces, si eso es así, la pregunta para nosotros en este día: ¿qué tipo de personas somos? ¿Somos ese seguidor impulsivo que sigue al Señor y viene y le dice, tú eres mi rey? En los tiempos buenos y cuando las cosas están marchando bien, venimos y reconocemos que Él es el rey. Pero en los tiempos complicados y difíciles, pues dejamos de hacerlo. Y empezamos a enfocarnos en otras cosas y nos empezamos a llenar de ansiedad, de inquietud y empezamos a seguir nuestro propio camino. Amado hermano, cuando usted y yo reconocemos que el rey nació y a ese rey es el que adoramos, usted empieza a vivir una vida para él. Usted somete su voluntad, usted somete su corazón, usted somete todo su ser a aquel que se manifestó en medio de los hombres. Y usted le reconoce como rey sobre su vida en todo aspecto y en todo sentido. La pregunta que el Señor nos hace hoy es, ¿Él es el rey de su vida? Y cuando hablamos de un rey, estamos hablando de alguien que tiene súbditos, de alguien que tiene personas que se someten a su dominio, se someten a su autoridad, se someten a su control. Tu vida y la mía están sometidas a ese rey que nació en Belén y que los sabios adoraron.
¿Es usted al igual que esos sabios, ese hombre y esa mujer que viene delante del Señor y rinde y ofrece todo tipo de sacrificios de alabanza al Señor? Y más allá de un acto meramente religioso. Mire, hoy en día, así como en los tiempos de Jesús, encontramos a mucha gente religiosa. Y como les dije, la religiosidad es algo que se aprende muy fácilmente. La religiosidad es algo que se aprende con tanta facilidad, hermanos. Ni siquiera usted tiene que aprenderlo, se le pega. Se contagia con facilidad. Ni siquiera usted tiene que solicitarla, ni siquiera tiene que enviar una carta a un pastor o a un líder de una comunidad para decirles: yo quiero que me dé un poquito de religiosidad. No, la religiosidad se pega fácilmente. La religiosidad nos encasilla en patrones y en esquemas humanos. La religiosidad nos dice que simplemente la relación con Dios es repetir patrones, repetir esquemas. Eso nos dice la religiosidad. Y si lo haces de esta manera y siempre lo haces así, estás bien. Pero la relación con Dios, la relación con el Rey, es una relación, amados hermanos, donde usted puede venir espontáneamente y adorar al Señor y entregar su vida. Total y absolutamente. Mire, la religiosidad te dice: usted tiene que orar así. Usted tiene que empezar con estas palabras y terminar con estas palabras. La relación con Dios y la relación con el Rey te permite que usted pueda iniciar una oración de cualquier manera, mientras usted lo haga con su corazón. Le permite a usted terminar una oración de cualquier manera, haciéndolo de corazón, con genuinidad, con sinceridad, no bajo esquemas. Cuando vemos el Sermón del Monte, Jesús en algunos momentos cuestionó la religiosidad de los líderes religiosos judíos, porque ellos decían: si hay que ayunar de esta manera y de esta forma; si hay que dar ofrendas, se tienen que hacer de esta forma; si hay que hacer esto, hay que hacerlo de esta otra manera. La religiosidad es muy fácil. Por eso, amado hermano, la vida espiritual, la vida plena, que nos lleva a vivir una relación con el Rey, con aquel que se manifestó, es una vida donde usted conoce a Dios, entiende quién es Él por su palabra, y usted se puede acercar con plena libertad delante del Señor y adorarlo, obviamente bajo los esquemas o los planteamientos que la palabra nos plantea. Acercarnos con sinceridad, acercarnos con honestidad, acercarnos derramando nuestro corazón y todo lo que somos delante de Él, porque somos una ofrenda viva al Señor. Pero, amado hermano, Dios quiere que usted hoy y yo nos examinemos. ¿Realmente estamos viviendo una vida para el Rey? ¿Realmente estamos viviendo una vida? Y así como los sabios, esos sabios que probablemente no tenían una noción de muchas cosas de la ley judía, tal vez habían escuchado algo de la legislación judía, la legislación de Moisés, pero eran hombres gentiles que probablemente tenían su propio forma de acercarse a sus deidades, pero tuvieron un encuentro con el Rey. Un encuentro con el Rey en ese lugar. ¿Qué más sucedió con ellos? El relato bíblico no nos lo dice, pero probablemente, yo no dudo que ese encuentro con el Rey que nació en Belén cambió sus vidas. Y aunque la Biblia no nos dice qué sucedió con ellos, lo que sí sabemos es que cuando usted tiene un encuentro con el Rey, las cosas no son iguales. Esos hombres, que algunos dicen que eran 3, el relato bíblico no nos dice que eran 3, sino la tradición posterior nos dicen que eran 3, y que, por cierto, interesantemente, la tradición dice que muchos de sus restos descansaron en Jerusalén, otro tiempo en Constantinopla, y hoy en día se dice que los restos de esos sabios que estuvieron en Belén con Jesús reposan en una famosa
catedral en Colonia, Alemania. Y por eso es que algunas personas cuando van a Colonia, Alemania, van y visitan un lugar donde dicen que están los restos de esos sabios que reposaron en otras comunidades como Jerusalén y Constantinopla en algún momento de la historia. La Biblia no nos dice que eran tres, y simplemente los huesos que reposan en Colonia, bueno, parte de la tradición dicen que son de ellos. Pero esos hombres genuinamente tuvieron un encuentro con el Rey. Quisiéramos iniciar este año 2023 teniendo un encuentro genuino, profundo, intenso con el Rey. Un encuentro que nos cambie, un encuentro que nos transforme, un encuentro que nos haga vivir una vida que va más allá de la religiosidad, que nos hace vivir vidas sobreabundantes, vidas plenas en el Señor. Dios quiere que nuestras vidas sean renovadas en este año 2023. ¿Qué necesitamos? Tener un encuentro con el Rey nacido, aquel que nació en Belén. Y esos encuentros, cada persona que tuvo un encuentro con Jesús, su vida no fue igual. Cada persona que tuvo un encuentro con el Rey, con aquel que se manifestó, se reveló y habitó en medio de nosotros, su vida no fue igual. ¿Cómo es tu vida? ¿Qué transformación has tenido en tu vida en ese encuentro que has tenido con el Rey? ¿Tu vida ha cambiado? ¿Tu ser interno ha sido transformado? ¿Tus pensamientos, tu conducta, tu proceder, tus actitudes han cambiado? Cuando uno tiene un encuentro con el Rey que nació en Belén, nuestra vida no es igual. Nuestra vida no es igual. Algo sucede en nosotros, algo profundo y maravilloso que nos hace vivir vidas plenas. Que este año 2023 podamos vivir la plenitud de una vida en relación con el Rey, con aquel que se manifestó, y que en todo momento y tiempo podamos traer nuestras propias ofrendas delante del Señor para reconocerlo. Que podamos presentarnos, como dice Romanos capítulo 2, versículo 1 y 2, que en una de sus secciones dice, presentarnos a nosotros mismos como sacrificio vivo, ofrenda agradable delante del Señor. Presentémonos como una ofrenda especial delante del Rey cada día. Amén. Queremos orar al Señor en esta tarde. Padre amado, gracias. Toda la gloria y toda la honra sea el Señor. Toda la alabanza sea al eterno Rey. Hoy reconocemos que Jesús es nuestro Rey. Hoy reconocemos que Jesús es el Señor. Hoy reconocemos que aquel que nació en Belén es el Rey de toda la creación, el Señor, el soberano, el eterno. Hoy queremos venir y alabar su nombre, presentar ofrendas y sacrificio de alabanza al Dios omnipotente, al Rey de la gloria, al Señor Dios todopoderoso. A Él queremos darle honor, a Él queremos darle toda exaltación y todo poder. Hoy queremos presentarnos como ofrenda agradable, una ofrenda agradable ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Señor, celebramos en este día y recordábamos tu epifanía, tu manifestación. Y esa manifestación la seguimos celebrando cada día de nuestras vidas. Queremos que así como los sabios tuvieron un encuentro maravilloso y transformador contigo, nosotros también queremos seguir teniendo día a día un encuentro transformador que nos haga vivir una vida plena y especial. Oh Dios, te alabamos y te honramos. Te damos toda la gloria, el poder y el imperio, hoy y por siempre, Señor. Mira el corazón de cada uno de los que estamos presentes y los que están conectados hoy en línea. Oramos para que tú, Señor, seas, oh Dios, hablando a nuestros corazones y vidas, renovándonos, Señor, para ya no vivir una vida religiosa, sino para vivir una vida plena, que está en comunión contigo cada día,
que está en comunión y en una relación maravillosa y especial en todo momento, Señor. Oh Padre, aquí está nuestro corazón, lo rendimos, lo sometemos, lo rendimos ante la presencia del Rey eterno, y a Él damos alabanza, a Él damos honor, a Él damos toda la gloria. Oye, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Queremos ponernos de pie y entonar este canto, alabar al Señor y decirle a Él que sobre todo Él es Rey. Sobre todo Él es el Rey de gloria. A Él queremos darle la alabanza. A Él queremos